¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Este es su espacio de noticias de Cuadratín San Luis Potosí, en línea a través de su red social de Facebook, para que se mantengan informados sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, en México, en nuestro estado, por supuesto. A continuación, las cifras más relevantes que proporcionó ayer la Secretaría de Salud. También una nota importante que tiene que ver con la falta de conciencia y de cultura de los potosinos para respetar las medidas de la contingencia sanitaria, a pesar de haber entrado ya en una fase 3. Mediante redes sociales, un ciudadano grabó en video a una persona mayor que en plena plaza pública del centro histórico quitó las cintas que evitaban el paso a las bancas, mismas que fueron colocadas este martes cuando se emitió la fase 3 de la contingencia sanitaria, aunque esta mañana, durante la rueda de prensa de salud en la que su titular, Mónica Liliana Rangel Martínez, informa los avances del COVID-19, se descartó el toque de queda. Me siento que me da un infarto y no pues me puedo sentar por eso. Pero, ¿para qué es necesario que está la contingencia? Un adulto mayor. Mira nada más. Acciones como esta ya habían sido cometidas apenas unas horas después de colocarse estas cintas, pero fueron realizadas por vendedores ambulantes, quienes para poder colocar sus puestos decidieron romper las separaciones argumentando que necesitan trabajar. Aunque Mónica Rangel fue clara al subrayar que antes de salir o de cometer algún acto que vaya en contra de las indicaciones sanitarias se debe valorar si valdrá la pena, se pueden observar muchas conductas de parte de la ciudadanía que son inconscientes ante esta contingencia y los trabajos de las autoridades que buscan que no se rebase el sistema de salud. O sea, ¿es inconsciente o qué, señor? ¿Para qué dígame usted, ¿para qué es esto? Para que no esté aquí sentado. Grabando, ¿eh? No, claro que sí lo voy a grabar. Pues grábame, claro. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. Un sector de la población que puede ser de los más perjudicados por el aislamiento que trae consigo la contingencia sanitaria es aquel que tiene un problema con el consumo de drogas tanto legales como ilegales. También está latente la posibilidad de quienes no están bajo esta condición, el resguardo domiciliario sea un disparador que genere una adicción, de acuerdo con el director del Instituto Temazcali, José Ramón Arellano Cano. En el caso de quienes ya presentan las adicciones referidas, así como a las drogas sintéticas, el resguardo domiciliario puede generar un problema que los médicos especialistas llaman patología dual, la cual es un círculo vicioso entre sentimientos de estrés, ansiedad y tristeza, consumo y la generación de estos síntomas nuevamente. Para evitar recaídas en pacientes que lograron evitar el consumo de drogas, José Ramón Arellano brindó una serie de consejos enfocados a darle continuidad a su tratamiento bajo la vía que mejor les parezca o a la que esté disponible. En el caso de las personas que se apoyan de grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, el director del Instituto Temazcali explicó que también tomaron medidas para continuar con su modo de operar mediante videollamada o llamadas telefónicas. José Ramón Arellano dijo que aunque el aislamiento domiciliario es una situación que llega a originar conflictos tanto familiares como psicológicos o mentales con uno mismo, deriva en un alto porcentaje del consumo de drogas o abuso de sustancias de carácter legal como el alcohol. Esto como un sistema de escape a emociones como la depresión, mismas que se agravan con su uso. El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, señaló que por disposición oficial de los servicios de salud, los que llegasen a fallecer en estos momentos por coronavirus, el ataúd se sellará en el hospital e irá directo al cementerio, y es por eso que se cancelarán las misas religiosas de cuerpo presente. El cadáver no puede contaminar, pero habría mucha asistencia dentro de los funerales, con la posibilidad de que algún familiar o asistente fuera el portador del virus. Las misas de un difunto pueden diferirse para otro momento más oportuno. También señaló que la celebración de exequias también dispondrá de la iglesia, líneas telefónicas y redes sociales para atender en constante contacto a la población. También señaló el vocero de la iglesia que no se realizará ninguna colecta en este tiempo de crisis sanitaria y económica. Cuando se esté transmitiendo en vivo no se dará números de cuenta para donaciones o aportaciones en celebraciones transmitidas a la comunidad católica para evitar fraudes. Esto con el fin de que pueden llegar a existir algunas personas que puedan llegar a pasarse por el señor arzobispo, presbiteros o
o religiosas, por lo que la Iglesia Católica hace un llamado a la población para que no se presten a depositar en ninguna cuenta de banco, ya que algunas personas pueden lucrar con la religión y la situación de algunas necesidades que ahora se viven. El arzobispo Carlos Capero también recomienda en el comunicado de la arquidiócesis que para atacar esto se promuevan redes de apoyo y solidaridad entre las parroquias, y como medida preventiva de la Secretaría de Salud, los trabajadores de más de 60 años con alguna enfermedad crónica deberán ser enviados a sus casas y rolar los servicios con el personal más joven. También señaló que hay otras cosas que nos preocupan, como es el caso de la violencia, ya que el fin de semana registró más muertes por violencia que por el coronavirus. Para Cuadratín Noticias, Fernando López. El Ayuntamiento de Río Verde aprobó 10 millones de pesos a fondo perdido para apoyar a los propietarios de comercios no esenciales que hayan cumplido con la Jornada Nacional de Sana Distancia, y con ello otorgarán hasta 40,000 pesos para adquisición de mercancías y para gastos de operación hasta 10,000 pesos. Acabamos de presentar unos programas para subsidios, uno que va a ser ahorita un programa de apoyos de subsidios para la operación de los negocios que son no esenciales. Es únicamente para negocios no esenciales, que son los que están cerrando, que estén cumpliendo con cerrar. Va a haber este subsidio. El programa será operado a través del área de fomento económico desde las bibliotecas virtuales que se encuentran en el Parepuca, en Puente del Carmen, en el fraccionamiento Bugambilias y en la colonia San Rafael. Este miércoles sesionó el Ayuntamiento de Río Verde teniendo como dos puntos principales la aprobación de los recursos y la ley seca. Todo deberá ser debidamente comprobado. Aquí tratamos de que no se burocratice, de que sea más ágil, de que no haya tantos obstáculos, y por eso son subsidios. Estos no son créditos a la palabra, no tienen que dejar ninguna garantía, porque a la vez pedir una garantía pues es algo, pues ya es un requisito que no es fácil cumplir, ¿no? Aquí son subsidios, no tienen ningún interés porque no es ningún crédito, no hay ningún interés, es algo ya a fondo perdido, siempre y cuando estén cumpliendo con todo y cumplan con todos los requisitos. Estos programas de subsidio fueron diseñados para reactivar la economía de las micro y pequeñas empresas, así como de tianguistas o comerciantes que por la contingencia han tenido que suspender sus actividades. Mira, vamos a esperar a que salga la publicación. Los montos máximos para adquisición de mercancías son de 40,000 pesos y el monto máximo para gastos de operaciones de 10,000 pesos. Y está segmentado para que todas las estratificaciones de las unidades económicas, micro, pequeñas empresas, mercados municipales, tianguis y aquellos comercios que se encuentran en áreas o público, en este caso en áreas públicas abiertas, tengan en este caso acceso al subsidio. El primero busca apoyar en los gastos de operación, como es el arrendamiento de sus locales, la nómina o electricidad, y el segundo es para la adquisición de mercancía ya pasada la contingencia. Estos programas, pues bueno, se ponen en la mesa del Cabildo para que exista un rediseño de los mismos. Se implementan en el momento que son autorizados y en el momento que sale la publicación en los medios digitales de la página oficial del gobierno municipal. El gobierno municipal destinó un total de 10 millones de pesos para ambos programas que beneficiarán a más de 200 comerciantes. La Asociación Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, alertó por un aumento de asaltos carreteros en San Luis Potosí y otros estados derivados del desempleo provocado por la cuarentena del COVID-19. Además, que han asesinado a 5 choferes en 2 meses, el último caso ocurrido en esta entidad. Los transportistas están solicitando más vigilancia en la carretera del país debido al incremento en el robo de las unidades. El líder de la AMOTAC, Raúl Torres Mendoza, señaló que se ha incrementado en un 38% la incidencia de robos a los camiones en las carreteras y afirmó que una de las más peligrosas es la de San Luis Potosí a Matehuala. Indicó que en los últimos meses han sido asesinados 5 conductores para robarles la mercancía que transportaban. Aseguró que debido a la pandemia estos robos se incrementarán. Torres Mendoza afirmó que si bien San Luis Potosí es preocupante, la mayor inseguridad se presenta en Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Guanajuato. Sin embargo, pidió al gobierno potosino que haga un llamado a la Guardia Nacional para incrementar el patrullaje en las carreteras.
Pensar en apoyos del gobierno a estas alturas de la contingencia sanitaria por el COVID-19 sería algo prematuro, ya que habría que esperar a la reactivación de las actividades después del confinamiento. Mari Carmen Guerrero Esquivel, delegada de turismo en la zona altiplano, comentó que por el momento todos los sectores productivos del pueblo mágico de Real de 14 tienen contacto con las autoridades municipales y estatales, quienes han dotado de apoyo a los grupos más vulnerables de la zona. Todos y cada uno de los prestadores de servicios reconocen que este problema de salud es algo atípico. Por ello han manifestado su apoyo a las autoridades de salud en el municipio para pronto salir adelante de esta contingencia, refirió la delegada. Actualmente el pueblo mágico cuenta con un total de 100 caballerangos, 55 operadores de Willys y 27 hoteles, los cuales estarán a la espera de poder reanudar sus actividades. Obviamente habrá que esperar este corte de caja. Sabemos que de antemano hay otro tipo de alternativas que está trabajando la Secretaría de Turismo, pero estas se pondrán en marcha una vez que se dé luz verde en materia de salud. Dijo que durante el regreso a las actividades, todos los sectores tendrán que redoblar esfuerzos, y más en materia de promoción, que será donde pudieran obtenerse mayores beneficios. Exhortó a las familias de dicha demarcación a esperar que pase la tormenta para iniciar a trabajar. Todos sabemos que Real de 14 no solo vive del turismo, sino también del tema religioso. Guerrero Esquivel indicó que una vez terminada la pandemia, se reactivará el turismo doméstico, regional y carretero. Por ello, cualquier esfuerzo que se haga en estos momentos redituará en un futuro cercano. Con el inicio de la fase 3 y el reforzamiento de las medidas de aislamiento y sana distancia, así como la suspensión de labores no esenciales, la preocupación por la entrada de la crisis económica a los hogares es palpable. Esto de acuerdo a una encuesta realizada por la empresa Consulta Mitofsky. En una entrevista telefónica brindada a Enfoque Noticias, su presidente, Roy Campos, habló sobre las cifras que arrojó dicha encuesta, en donde se abordaron temas de alimentos, ahorros monetarios y el tiempo para el que alcanzarían a cubrir necesidades básicas, así como el temor a la pérdida del empleo y los trabajadores informales, que son los más afectados con el resguardo domiciliario. La gente deja de ganar dinero, ¿no? O tiene dinero ahorrado, juntado, o comida en la despensa. Bueno, el 38% dice menos de 15 días y llega al 69, prácticamente 70, en donde dice hasta los 30 días, más de 30 días no, porque hay que aceptar, el mexicano, el 57% es informal. Entonces, cuando se habla de cuiden los empleos, sí está muy bien, y hay que hacerlo, pero la gente no toda tiene empleo, o empleo formal, formalmente hablando, cuando dicen la cuota del Seguro Social, con lo que está inscrito en Seguro Social te apoyo, etcétera, que salvan a muchísima gente. Pero ¿y qué pasa con el informal? Entonces yo creo que lo principal que dice la encuesta es esta preocupación económica de que me estén mandando a mi casa. Sí está bien que se mantengan programas sociales, pero no basta. En lo que respecta al miedo e incertidumbre laboral, Roy Campos dijo que más de la mitad de las personas encuestadas temen por la pérdida de su empleo, así como los pequeños y medianos comerciantes de perder sus negocios. 45% tiene miedo de cerrar, y si tienes empleo, 60% tiene miedo de que su empleo se pierda. En esta encuesta, una prueba de que la economía ya es un factor. No importa el petróleo o no importan los pronósticos ni las calificadoras. Ya es un problema. Y ahora pregúntale a qué le tienes más miedo, a enfermarte del coronavirus o a perder el empleo y tu economía, y salen igualitos, 39.3 y 38.8. Fíjate nada más cómo estamos en México, que cuando la inseguridad alcanza sus máximos históricos, no es a lo que la gente le tiene miedo. En cuanto a las afectaciones a las que se llegará con el inicio de esta fase 3 y en total con la contingencia sanitaria, el presidente de la empresa consultora Mitofsky Group dijo que todos los sectores y poblaciones se verán afectados, y quien diga lo contrario es porque aprovecha la contingencia para beneficiarse. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. La curva latinoamericana de muertes acumuladas por el COVID-19 es por ahora menos pronunciada que las de Estados Unidos y Europa, aunque empezó con un ritmo casi idéntico, incluso un poco más acelerado. El ritmo comenzó a reducirse en la región hasta antes de alcanzar los 1.000 fallecimientos, encontrándose ahora en una fase menos anunciada que la de sus vecinos occidentales. ¿Por qué? ¿Y
¿Cabe esperar que se mantenga así de forma permanente? Para responder estas preguntas fundamentales es necesario observar el comportamiento de cada país. Ni las dinámicas de la epidemia ni las decisiones que la afectan han sido las mismas en todo el continente. Destaca, para empezar, que las dos naciones más habitadas no hayan implementado cuarentena obligatoria nacionales. A Brasil y México se le suma Chile, entre las más pobladas, en su decisión de, por el momento, no introducir aislamientos generalizados. Lo interesante es que a este último le ha ido tan bien, o incluso mejor, que algunos lugares con cuarentena temprana. Colombia, Ecuador, Perú han sufrido para ralentizar sus crecimientos. Brasil y México sí se han mantenido por regla general como las naciones con ritmos más acelerados de la pandemia en la región. Sin embargo, estos niveles se quedan lejos del vértigo sentido en España, Italia, Irán, Nueva York o Wuhan, al menos por el momento. Ahora pasamos a noticias más allá del coronavirus. En este resumen le voy a presentar algo trágico ocurrido ayer en el estado de Tamaulipas. Un agente de la Guardia Nacional, originario de San Luis Potosí, fue ultimado a disparos por presuntos criminales en una brecha del municipio de Tula. Un agente de la Guardia Nacional, antes Policía Federal División Caminos, fue ultimado a disparos este mediodía en Tamaulipas. Ocurrió durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes en una brecha de la carretera Tula-San Luis Potosí del citado municipio tamaulipeco. El cuerpo del oficial, originario de San Luis, quedó inerte frente a la patrulla que tripulaba aún con su arma de cargo en la mano. Su unidad, la 15883, tenía impactos de arma de fuego. Trascendió que detectó actividad sospechosa de personas a bordo de un vehículo Chevrolet Camaro en color negro y al seguirlos hacia el camino, abrieron fuego contra el uniformado. El elemento, identificado como Fernando de la generación número 49, fue asesinado en el camino de terracería que conduce al ejido Terrones Benítez, ubicado en el kilómetro 30 de la citada rúa, justo frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 117. Aunque era originario de la capital potosina, tenía su domicilio provisional en el vecino estado, donde se desempeñaba en operativos de vigilancia carretera. Sonia Solórzano relata el inicio de su infierno en lo que fue la tragedia que marcó un antes y un después en la vida de Guadalajara. Las explosiones del 22 de abril de 1992. Esa mañana del miércoles de Pascua, el destino la desvió hacia la tragedia. Salió antes de las 10 a tomar un minibús, pero iba repleto, por lo que al voltear vio otro camión que también la llevaba a su trabajo y decidió subir en él. Pero a escasos minutos se arrepentiría para siempre de haber cambiado su ruta. Recuerda en ese momento que sintió un golpe y perdió el conocimiento. Al camión donde iba le tocó la primera explosión. Sonia tenía apenas 19 años y relata a Cuadratín Jalisco cómo en ese momento todo se ensombreció por varios minutos para después regresar a la triste realidad. Ella fue testigo de su propia tragedia, pero también de la de muchas de las víctimas de aquel miércoles negro. En el camión donde ella viajaba fue donde se registraron más muertes. Vamos a escuchar ahora el resumen de Javier Cervantes en los deportes de Cuadratín San Luis. Que el hábito de correr o andar en bicicleta ha sido muy benéfico para la sociedad potosina ante la contingencia sanitaria que se vive. Los especialistas en la salud y del deporte han determinado dejar de hacerlo para evitar riesgos de contagio por COVID-19. En San Luis Potosí, muchas personas siguen realizando sus rutinas de ejercitarse en parques y calles por considerar que no hay riesgo en esa actividad, a pesar de las peticiones de aislamiento que reiteradamente han ordenado las autoridades sanitarias. En su red social Conciencia Ambiental México alertó sobre este riesgo al citar que en Holanda la Universidad Tecnológica de Eindhoven y el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica en Bélgica pudieron comprobar que una persona que camina o trota puede dejar partículas contaminadas hasta por 4 o 5 metros por detrás de ella, en tanto que una persona que corre o anda en bicicleta puede dejar partículas contaminadas hasta por 10 metros por detrás. La recomendación es: quédate en casa. Con un sexto lugar alcanzado en la segunda fecha del Campeonato Virtual de Automovilismo Supercopa eSports, el piloto potosino Alex de Alba Jr. se mantuvo como líder del certamen, que esta vez se cubrió sobre el circuito estadounidense de Laguna Seca en Monterrey, California. Por su parte, su compañero en la escudería Canel Racing, Rubén García Jr., hizo su arribo en la posición número 8, pero se mantuvo en el top 5 de la clasificación general de la Supercopa Virtual, que ahora cumplirá su tercera fecha el 28 de abril.
De esta forma, se elogia el gran resultado para los pilotos Alex de Alba Jr. y Rubén García Jr., corriendo por causa de la Fundación Canels en el circuito de Laguna Seca y que fue transmitido por Cinépolis Click. Cuadratín Deportes. Esto ha sido todo solamente por hoy. Los espero en línea mañana a partir de las 9 horas con lo más relevante que acontece en San Luis Potosí. También no se pierda toda la información en nuestra plataforma digital, es sanluispotosí.cuadratin.com.mx.